Muy buenos días con todos ustedes. Estamos nuevamente con 21 temas de discipulado bíblico y esta vez nos toca el tema número 12 en cuanto a la divinidad del Señor Jesucristo. Un tema sumamente crucial dentro de la palabra de Dios. Vamos a nuestro primer punto. La divinidad del Señor Jesús es tan importante que define la verdad. Define entre la verdad y los falsos maestros. Creer o negar este punto de la divinidad del Señor Jesús es un punto que define quién está enseñando la verdad y quién está mintiendo. Eso lo vamos a ver en este momento. Veamos en Primera de Juan, capítulo 2, verso 18. Hijitos, ya es la postrera hora, y como vosotros habéis oído que el anticristo ha de venir, así también al presente han comenzado a ser muchos anticristos, por lo cual sabemos que ya es la postrimera hora. Ellos salieron de entre nosotros, mas no eran de nosotros, porque si fueran de nosotros, hubieran cierto permanecido con nosotros. Empero esto es para que se manifieste que todos no son de nosotros. Esto pasó con los que niegan al Señor Jesucristo. Por ejemplo, los testigos de Jehová, que niegan al Señor Jesús y también niegan al Espíritu Santo. Ellos salieron del medio del campo cristiano. Por eso dice que salieron de entre nosotros, mas no eran de nosotros. Ellos niegan, como otros también, los adventistas del séptimo día, los mormones, y todos ellos salieron de dentro del campo cristiano, y por eso dice que salieron para que se manifestase que no todos son de la verdad. También en Primera de Juan capítulo 2 continúa el pasaje: ¿quién es mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo que niega al Padre y al Hijo. Por eso decíamos, dentro de la Biblia, la mentira se define en la mentira y la verdad se define en cuanto a lo que confesamos acerca del Señor Jesús. Quienes están de acuerdo, confiesan lo que la Biblia dice de la divinidad de Cristo, y los que niegan a Cristo y también al Padre igualmente. Cualquiera que niega al Hijo, este tal tampoco tiene al Padre. No podemos creer realmente en Dios si nosotros negamos a su Hijo Jesucristo. Pero que cualquiera que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas son salidos en el mundo. En esto se conoce el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo es venido en carne es de Dios. Ahí está. De esta manera podemos discernir quién es el que está diciendo la verdad. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo es venido en carne. Ahora, no se discute para nada la divinidad del Señor Jesucristo, sino que simplemente Él es Dios. Y el que confiesa que Él ha venido en carne, en cuerpo humano a este mundo, esa persona está diciendo la verdad. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo es venido en carne, todo espíritu que niega que Dios se hizo carne, que Dios se hizo hombre, el que niega ese punto, tajantemente dice la Biblia, es un mentiroso, está enseñando una falsa doctrina. Todo espíritu que no confiesa que Jesucristo es venido en carne no es de Dios. Por eso ahí está el punto acerca de Cristo, de la divinidad suya. Ese punto es crucial para definir la verdad y la mentira. Y este tal espíritu es espíritu del anticristo, del cual vosotros habéis oído que ha de venir y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque el que en vosotros está es mayor que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Es decir, hablan muchas mentiras. Y la principal mentira es acerca de la persona de Cristo, empezando por allí.
La mentira más grande de la falsa doctrina es negar a la persona del Señor Jesucristo, negar que Él es Dios venido en carne, negar que Él es Dios mismo manifestado como hombre. Ese punto es crucial para definir quién está diciendo la verdad. Y ellos hablan falsa doctrina, hablan las cosas del mundo, por eso el mundo los oye. Por eso les encanta oír las mentiras que son del mundo. No hablan la verdad. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios es nuestro escuchador. El que no es de Dios no nos presta oídos. Por esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Ahí está. Si usted ve a alguien, si usted escucha que alguien no habla conforme a lo que está en la Escritura, a lo que está en la Biblia, usted puede distinguir. Esa persona no es de Dios. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error en cuanto a la divinidad del Señor Jesucristo. En segundo lugar, la primera verdad es que Dios es uno solo. Y aquí vamos a hablar también no solo de la divinidad de Cristo, también vamos a tocar el punto acerca de la Trinidad, porque claro, todo eso está unido. Originalmente era una palabra llamada triunidad. En los primeros siglos los cristianos crearon esa palabra triunidad para decir que Dios se manifiesta en tres personas, pero es una sola unidad. Originalmente decían triunidad. Con el transcurso del tiempo quedó la palabra Trinidad. Si bien es cierto que esta palabra Trinidad no está en la Biblia, pues no tiene ningún problema en cuanto a ello, porque la doctrina de la Trinidad está en la Biblia de manera muy, muy clara. Pero la primera verdad en cuanto a esto es que Dios es uno solo. Jamás va a decir la Escritura que como Dios está en tres personas, son tres dioses. De ninguna manera. Dios es uno solo. Vamos a verlo. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y de todo tu poder. Deuteronomio 6:4. Isaías 44:6. Así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo el primero y yo el postrero, y fuera de mí no hay Dios, el único, el primero y el último. Fuera de él no existe otro, es un solo Dios. Yo Jehová y ninguno más de yo. No hay Dios más de yo. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol y desde donde se pone que no hay más de yo. Y yo Jehová y ninguno más de yo, ninguno otro, es uno solo es nuestro Dios. Ahora, en segundo lugar, junto con la primera verdad, Dios es uno solo, está esta segunda verdad. La segunda verdad es que Dios existe en tres personas diferentes. Cada persona es diferente. El Padre no es el Hijo no es el Espíritu Santo. Cada uno es una persona diferente. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo son clarísimamente, está en la Escritura esa verdad de Dios. Dios se manifiesta en tres personas, cada persona distinta de la otra, y sin embargo, la primera verdad sigue siendo la misma. Dios es uno solo, Él es un solo Dios. Entramos a explicar este punto que usted no debe tratar de entender, porque no existe explicación para la Trinidad, un solo Dios en tres personas. No hay explicación humana para esto, porque ¿cómo puede ser posible? Es un solo Dios, pero son tres personas dentro de Dios. Ahora, se ha dicho muchas veces que como Dios ha puesto en la naturaleza ilustraciones sobre Él, sobre la divinidad. Es cierto, por ejemplo, el agua es una ilustración de la Trinidad.
El agua se manifiesta en 3 estados distintos. Por debajo de 0 grados es el hielo, es sólido. De 0 grados para arriba es líquido. Y cuando hace más calor, se evapora, se convierte en gas. Entonces el agua está en 3 estados diferentes: líquido, sólido, gaseoso. Pero no son 3 aguas, es una sola agua. Bueno, eso es muy ilustrativo. Es cierto, pero hay 2 verdades que van juntas. Dios es uno solo. Pero al ser uno solo, Él está manifestado en 3 personas diferentes: el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Cómo se explican ambas cosas juntas? No lo sé. Nadie lo sabe. Eso es lo que dice la Biblia simplemente. Dios se ha revelado a los hombres de esta manera. Él es un solo Dios, pero son 3 personas. No son 3 dioses, es un solo Dios. Pero hay 3 personas distintas: Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. No hay explicación para esto. No trate de buscarle explicación, porque son cosas divinas. Y si nosotros pudiésemos explicar todo lo que es Dios, seríamos iguales a Dios, y eso no es posible. Es uno de los misterios de Dios. Uno solo y 3 personas en Dios mismo, la Trinidad. Número 5. Desde el inicio de la Biblia encontramos a un solo Dios manifestado en 3 personas. Desde el inicio de la Biblia encontramos esto. Vamos a ver los pasajes bíblicos en cuanto a la Trinidad, porque algunos dicen por ahí, como decíamos, los testigos de Jehová y diferentes doctrinas falsas que niegan al Señor Jesús, niegan a la Trinidad también. Entonces comienzan a decir: no, la Trinidad es algo que muchos siglos después fue inventado por algunos cristianos, y eso es absolutamente falso. La Trinidad está, sépalo usted, hermano en Cristo, la Trinidad de Dios se encuentra desde la primera página de la Biblia. Vamos a verlo. Además de esto, la palabra Elohim referida a Dios está como 2000 veces en el Antiguo Testamento. Más de 2000 veces la palabra Elohim es usada en referencia a Dios. En el idioma hebreo, claro, el Antiguo Testamento originalmente fue escrito en hebreo. Y esta palabra hebrea, Elohim, que es Dios, significa Dios, tiene en sí misma ambos significados, singular y al mismo tiempo plural. Es un caso enigmático para los hebreos mismos, pero Elohim es como si dijéramos en castellano el dioses, ahí está. Eso sería más exactamente traducir Elohim en nuestro idioma castellano. El dioses. Él es singular y dioses es plural. Pero no lo pueden negar ni los mismos judíos, ni los mismos hebreos pueden negar esto. Más de 2000 veces está la palabra Elohim referida a Dios en el Antiguo Testamento, en el original hebreo. Y la palabra Elohim lleva singular y lleva plural, por eso es el dioses, traducido al castellano. Empezando por ahí, Dios da testimonio muchísimas veces, nomás con el significado de Elohim, la naturaleza de Dios. Un solo Dios en 3 personas, singular y plural, la palabra Elohim. Veamos en Génesis capítulo 1, por eso decíamos, desde la primera página de la Biblia hasta la Trinidad. Génesis 1:26. Y dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoreen en los peces de la mar, y en las aves de los cielos, y en las bestias, y en toda la tierra, y en toda serpiente que anda arrastrando sobre la tierra. Hemos subrayado para que usted se dé cuenta. Dijo es singular, una sola persona, un solo Dios. Un solo Dios dijo. Ahora,
el único Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Porque no está diciendo, yo voy a hacer al hombre a mi imagen, conforme a mi semejanza, sino está diciendo, dijo Dios en singular, hagamos las tres personas de la Trinidad. Está hablando, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Ahora les voy a decir de paso aquí una anécdota en cuanto a los testigos de Jehová, que siempre tuercen el significado de la Escritura. Adulteran la Biblia, recortan la Biblia los testigos de Jehová. Una de las cosas que dicen ellos es esto. Bueno, cuando Dios dijo hagamos al hombre, estaba hablando con los ángeles, entonces los ángeles le ayudaron a Dios. Y ahí hay un problema bien grande, porque los ángeles no pueden crear. Ellos son seres creados por Dios. ¿Cómo le va a decir Dios al ángel vamos a crear? Además, total, el hombre es a la imagen del ángel o es a la imagen de Dios. Así que es absolutamente absurdo siempre lo que hablan los testigos de Jehová. Las tres personas de la Trinidad, dijo Dios, hagamos a nuestra imagen. También en Génesis capítulo 3, un poquito más adelante, como digo, las primeras páginas de la Biblia, después del pecado, otra vez, dijo Jehová Dios, singular. Aquí el hombre es como uno de nos, las tres personas de Dios. Ahora el hombre es como uno de nosotros, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, porque no meta su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Nuevamente, capítulo 11 de Génesis, esto fue en la torre de Babel. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno y todos estos tienen un lenguaje y ahora comienzan a hacer. Y ahora no dejarán de ejecutar todo lo que han pensado hacer. En singular, dijo, un solo Dios. Pero luego dice, ahora pues, nuevamente, como para que no quede ninguna duda, dijo Jehová Dios, descendamos y mezclemos allí sus lenguas, que ninguno entienda la lengua de su compañero. Un solo Dios y tres personas. Descendamos y mezclemos allí sus lenguas. Vamos al número 7 de nuestro estudio. Las tres personas de Dios están mencionadas juntas en diversos pasajes. Es decir, muchas veces, los versículos que están aquí no son todos, son solamente algunos ejemplos. Hay muchos más de esta manera, pero frecuentemente en algunos pasajes encontramos a las tres personas de la Trinidad en el mismo contexto, las tres personas de Dios juntas en un mismo versículo. Por ejemplo, Marcos capítulo 12, 36. Porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo, dijo el Señor a mi Señor, asiéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y estaba mencionando David, esta es una cita de uno de los salmos, y que el rey David había dicho por el Espíritu Santo. Aquí están las tres personas de Dios, el Espíritu Santo, está el Padre llamado el Señor, y está el Señor Jesús. David dijo lo siguiente, dijo el Señor, el Padre, a mi Señor, al Señor Jesús. Dios el Padre le dijo a Dios el Hijo, asiéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Y efectivamente dice luego la Biblia que el Señor Jesucristo está sentado a la diestra del Padre, tal como David lo profetizó. Así que aquí está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, las tres personas. También en Lucas 1:35 es la anunciación a María sobre el nacimiento del Señor Jesús. Y respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y la virtud del Altísimo te hará sombra.
por lo cual también lo santo que de ti nacerá será llamado Hijo de Dios. Las tres personas, nuevamente, están juntas. El Espíritu Santo, el Padre, llamado el Altísimo, y el Señor Jesús, el Hijo de Dios. Otro caso más en Lucas 2:25. Él era un hombre anciano que esperaba la manifestación del Mesías. Y he aquí había un hombre en Jerusalén llamado Simeón. Y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel. Y el Espíritu Santo era sobre él, el Espíritu Santo. Y había recibido respuesta del Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al Cristo del Señor. Las tres personas de la Trinidad, el Espíritu Santo, el Cristo, el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, y el Cristo del Señor. Al decir del Señor se está refiriendo a Dios el Padre, el Cristo de Dios, el Cristo del Señor. El Padre aquí, el Hijo y el Espíritu Santo. También Hechos 7:55 es el momento de la muerte de Esteban, el primer mártir. Mas él, estando lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Ahí está, nuevamente. El Padre, Dios, Jesús que estaba a la diestra de Dios, el Padre, y el Señor Jesús a su diestra, y el Espíritu Santo. Las tres personas de la Trinidad mencionadas ahí, las tres juntas. También en Hechos capítulo 10, a Jesús de Nazaret, cómo le ungió Dios del Espíritu Santo y de poder, el cual pasó haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos del diablo, porque Dios era con él. Nuevamente, la Trinidad, el Hijo, Jesús de Nazaret, el Espíritu Santo y el Padre. Muchas veces, estos son solamente algunos ejemplos de la Trinidad. Segunda de Corintios capítulo 13, la gracia del Señor Jesucristo y el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con vosotros todos. Amén. El Hijo, el Señor Jesucristo, el Padre y el Espíritu Santo, los tres nuevamente. En Mateo 28, la gran comisión que muchas veces la mencionamos, el momento en que Jesús asciende ya al cielo y les da el último mandamiento. Y llegando Jesús les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id, enseñad a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esto es un versículo clave porque allí el Señor Jesús menciona específicamente la manera del bautismo y la Trinidad de una manera absolutamente clara, bautizándoles a los nuevos creyentes en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, bautizándolos en el nombre de cada persona de la Trinidad, como realmente enseña la Biblia. Y también estamos en Lucas capítulo 3, verso 21. Y aconteció que como todo el pueblo fue bautizado, y Jesús también fuese bautizado y orase, el cielo se abrió, y descendió el Espíritu Santo en forma corporal, como paloma, sobre él. Y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti es mi placer. La voz de Dios el Padre, y se abrió el cielo. La voz del Dios el Padre que decía: tú eres mi Hijo amado. El Hijo, Cristo Jesús, el Padre hablando desde el cielo, y el Espíritu Santo viniendo sobre Jesús en forma de paloma. La Trinidad allí, delante de todo el pueblo de Israel, miles de personas que venían al bautismo de Juan el Bautista. También primera de Juan capítulo 5, porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre y el Verbo y el Espíritu Santo.
y estos tres son uno. Ahí está, de una manera muy clara la Trinidad, y estos tres son uno solo. El Señor Jesús es llamado el Verbo en el libro de Juan. Se le llama en Juan, en primera de Juan, segunda de Juan, en Apocalipsis también se le llama al Señor Jesús el Verbo, un título muy especial. El Padre y el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Pasamos al número 8 de nuestro estudio. Jesús aparece en el Antiguo Testamento muchas veces donde se le llama Dios mismo. En esos pasajes donde aparece el Señor Jesús, igual como decíamos, así como la Trinidad aparece desde las primeras páginas de la Biblia, igual el Señor Jesús es llamado Dios directamente. En el Antiguo Testamento, en los primeros siglos del mundo, desde allí el Señor Jesús es llamado Dios de manera directa. Vamos a verlo. Estamos en Génesis capítulo 18. Con Abraham, el Señor Dios, el Señor Jesús mismo viene para enfatizarle el cumplimiento de la promesa del nacimiento de su hijo. Aparece Jesús delante de Abraham con dos ángeles. Uno es, y los tres en forma de hombres. Uno es el Señor Jesús y dos de ellos son ángeles, pero los tres en forma de hombres. Tan es así que comieron, Abraham les invitó a comer, comieron con Abraham, los tres, uno de ellos Jesús y dos de ellos ángeles. Vamos a leer. Y aparecióle Jehová en el alcornocal de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda, cuando comenzaba el calor del día. Y alzó sus ojos y miró, y he aquí tres varones que estaban junto a él. Y como los vio, salió corriendo a recibirlos desde la puerta de su tienda e inclinóse a tierra. Fíjese, a la tierra se inclinó. Abraham instantáneamente cuando los vio, se dio cuenta que estos no eran tres hombres como cualquier hombre. Eran algo enviado de Dios mismo, eran ellos. Y Abraham lo entendió al instante. Claro, aún no entendía de una manera muy clara, pero sabía que venían de Dios. Y Abraham dijo Señor, no dijo señores, se dirigió a uno de ellos, al Señor Jesús, y dijo, Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, ruégote que no pases de tu siervo. Y más adelante, en el versículo 18, y él estaba junto a ellos debajo del árbol y comieron. Abraham junto con ellos tres debajo del árbol y comieron. Entonces Jehová dijo a Abraham, uno de ellos tres es Jehová. Uno de esos tres hombres es el Señor Jesús, llamado directamente aquí Dios, llamándole Jehová allí. Ahora, claro, hay una pregunta aquí. Si el Señor Jesús vino al mundo como hombre recién en el momento de nacer de la Virgen María, entonces, ¿cómo es que muchos siglos antes de nacer de María, Él viene en forma de hombre? Porque Él es Dios. Él es Dios. Él puede hacerlo. Todavía no había tomado cuerpo humano, es cierto, pero Él es omnipotente y se presenta como hombre mucho antes de su nacimiento en la tierra. Además, hay un detalle. Si bien es cierto que el Señor se presenta de esa manera ante Abraham, ante varias personas en el Antiguo Testamento, pero no se queda a vivir en el mundo. Aparece un momento y luego regresa al cielo. Ahí está la diferencia. Entonces Jehová, o sea, el Señor Jesús, uno de los tres visitantes con Abraham. Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, de cierto tengo de parir que soy ya vieja? Y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma. Y Abraham iba con ellos acompañándoles después de anunciarles que ya en ese año nacería su hijo. Y venían en dirección a Sodoma y Gomorra, fueron con esa misión.
Se levantaron después de comer los varones, los tres, y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos a los tres. Y Jehová dijo, uno de ellos, tres, el Señor Jesús, llamado Jehová, o sea, llamado Dios, porque Jehová es uno de los nombres de Dios. En realidad Dios no es un nombre, Dios es un título. Por ejemplo, presidente de la República, eso no es un nombre, es el título que él lleva, el presidente. De la misma manera, Dios no es un nombre propio, Dios es el título, su posición divina. Pero uno de los nombres, que Dios tiene varios nombres, pero uno de ellos es Jehová. Y eso sí es un nombre. Y Jehová, o sea, el Señor Jesús. El nombre Jesús recién vino cuando nació de la Virgen María, anunciado por el ángel. En el Antiguo Testamento no se le llama Jesús, pero se le llama Jehová. Al Señor Jesús en forma de hombre. Y Jehová dijo, ¿encubro yo de Abraham lo que yo hago? Entonces Jehová le dijo, ahí conversando con Abraham como hombre. Entonces Jehová le dijo, el clamor de Sodoma y de Gomorra, porque se ha engrandecido, y el pecado de ellos, porque se ha agravado en gran manera. Y apartáronse de allí los varones y fueron a Sodoma. Mas Abraham estuvo aún delante de Jehová. Es decir, los dos varones, los dos ángeles, que más vamos a ver cómo se le llama ángeles a los dos varones, pero los dos varones se apartaron y fueron de frente hacia Sodoma. Pero Abraham se quedó, Abraham no avanzó hacia Sodoma, sino se quedó conversando con el Señor Jesús. Mas Abraham estuvo aún delante de Jehová, del Señor Jesús, llamado Jehová. Y acercóse a Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? Ahí es donde Abraham se acerca al Señor Jesús para interceder por la ciudad de Sodoma, para ver si Dios podía perdonarles. Luego, cuando termina de hablar Abraham con el Señor Jesús, dice, y se fue Jehová, o sea, el Señor Jesús, después que acabó de hablar a Abraham, y Abraham se volvió a su lugar. Esto es absolutamente asombroso. Es el Señor Jesús en forma de hombre, llamado directamente Jehová en el Antiguo Testamento. En muchas otras ocasiones también aparece, pero se le llama el ángel de Jehová. El ángel de Jehová, de varias maneras. Vinieron pues, continúan el camino de los dos ángeles, y dice así en el siguiente capítulo, Génesis 19:1. Vinieron pues los dos ángeles a Sodoma a la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, y viéndolos Lot, levantóse a recibirlos e inclinóse la faz a tierra. También, instantáneamente, Lot sabía que estos no eran dos hombres cualquiera, eran hombres de Dios. En realidad eran ángeles, pero no se presentaron como tales, como ángeles, se presentaron en forma de hombres. Pero para que quede muy claro, dice allí, vinieron pues los dos ángeles, eran tres. Uno, el Señor Jesús, no ángel, sino se le llama Jehová. Jehová se quedó conversando con Abraham y luego se fue. Pero los dos ángeles, ahí está, llegaron a Sodoma. Muy bien, tenemos otro más, el encuentro entre Jacob con el Señor Jesús. Vamos a leer Génesis 32. Y quedó Jacob solo, y luchó con él un varón hasta que el alba subía. Este varón es el Señor Jesús, otra vez, en forma de hombre. Y como vio que no podía con él, tocó la palma de su anca, y la palma del anca de Jacob se descoyuntó luchando con él. Luchó con él un varón. Esa es una lucha por la bendición. No es una lucha de enemigos. Es una lucha por la bendición de Dios. Y dijo al final de esa lucha, el Señor Jesús, luchando con Jacob, le dice y dijo, déjame que el alba sube. Y Jacob le dijo, y él dijo, no te dejaré si no me bendices.
Por eso, esa era una lucha para obtener la bendición de Dios. Y él le dijo, ¿cómo es tu nombre? Y él le respondió, Jacob. Y él dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has peleado con Dios y con los hombres y has vencido. Jacob había peleado con Dios en ese momento, o sea, con el Señor Jesús. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Fanuel, porque vi a Dios cara a cara y mi alma fue librada. Jacob dijo, he visto a Dios cara a cara, pero no he muerto, fue librada mi alma. Es el Señor Jesús a quien Jacob ha luchado y a quien ha visto cara a cara, ha visto a Dios, al Señor Jesús. También tenemos en Juan capítulo 8 la mención del Señor Jesús a Abraham. Abraham, vuestro padre, se regocijó por ver mi día, y lo vio y se regocijó. Dijeron entonces los judíos, aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. Abraham existió hace miles de años, dicen ellos, y tú no tienes ni 50 años de edad y dices que has visto a Abraham. Díjoles Jesús, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Antes que Abraham existiera, existo yo. Además, él usó, el Señor Jesús, la palabra que está en el Antiguo Testamento que los hebreos le llamaban el tetragrammaton, de donde viene la palabra Jehová, yo soy. Cuando Moisés le preguntó a Dios, ¿cuál es tu nombre?, Dios le contestó, yo soy, ese es mi nombre. Y la palabra Jehová significa yo soy. Y Jesús usa el nombre divino, antes que Abraham fuese, yo soy Jehová. Ahora, 1 Corintios capítulo 10. Mas no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron debajo de la nube, y todos pasaron por la mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en la mar, y todos comieron la misma vianda espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, la cual roca era Cristo. Aquí nos dice que durante 40 años en el desierto, el peregrinaje de Israel después del Éxodo, estaban acompañados durante todo ese tiempo por la roca espiritual, Cristo Jesús. El Señor Jesús los acompañó allí en el desierto durante 40 años. Por eso es indudable por todos lados el testimonio bíblico acerca de la divinidad del Señor Jesucristo, no solo en el Nuevo Testamento, como dicen algunos, quieren hacer creer, desde el Antiguo Testamento, desde que empieza la Biblia hasta la Trinidad, y está también la divinidad del Señor Jesucristo. También el encuentro entre Jesús y Josué como el capitán del ejército de Israel. Josué capítulo 5, antes de comenzar la conquista de Canaán. Y estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desnuda en su mano. La Biblia, una espada poderosa. Y Josué, yéndose hacia él, le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y él respondió, no, mas yo soy el príncipe del ejército de Jehová. Ahora he venido. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, adoró y díjole, ¿qué dice mi señor a su siervo? Le adoró. No hay ningún caso en la Biblia donde a alguien se le permita adorar al que no es Dios. Josué, el capitán del ejército de Israel, le pregunta, ¿quién eres tú? Un varón con su espada desnuda en su mano, que simboliza la Biblia. Y él le dice, no, yo soy el príncipe del ejército de Jehová. Ahora he venido. Es el Señor Jesús, el príncipe del ejército de Dios. Y Josué entendió, postrándose sobre su rostro en tierra, adoró. Ahora, a veces en la Escritura se registra que
delante de un rey, por ejemplo, las personas se postraban con su rostro en tierra, pero no lo adoraban a ese hombre, a ese rey. En este caso dice, adoró. Solamente a Dios se puede adorar. Josué adoró al Señor Jesús, que se había presentado delante de él como jefe del ejército de Jehová. Pasamos al punto siguiente, punto número 9. Igualmente, el Nuevo Testamento da testimonio de la divinidad de Cristo de manera muy abundante también. Vamos a ver algunos ejemplos, no son todos, son solamente algunos, hay muchos más, pero con estos ejemplos vamos a entender que también en el Nuevo Testamento se nos da testimonio clarísimamente de la divinidad de Cristo y de la divinidad del Espíritu Santo también. El Espíritu Santo también es Dios y también es una persona. No como lo niegan al Espíritu Santo los testigos de Jehová llamándole un poder. El Espíritu Santo no es un poder, es una persona. Muy bien, el testimonio de la divinidad de Cristo. En Juan capítulo 1 vemos así, en el principio ya era el verbo, se le llama a Cristo el verbo en el libro de Juan. En el principio ya era el verbo, en la eternidad ya existía el verbo. Y el verbo era con Dios y Dios era el verbo. Este era en el principio con Dios. Y miren, aquí está la Trinidad. En el principio ya existía el verbo, el Señor Jesús. Y existía con Dios, existía junto con Dios el Padre. Pero hay una cosa extraordinaria aquí. Y Dios era el verbo. Dios era el verbo, es decir, el Señor Jesús existía junto con Dios, pero Jesús era Dios. Eso es lo que está diciendo. Y ahí está el misterio que, como hemos dicho, no hay que buscarle explicación a eso porque no existe explicación. Es como si dijéramos, aquí estaba Pedro, aquí existía Pedro y aquí existía Juan. Y después de decir, aquí estaba Pedro y aquí estaba Juan, vamos a decir, y Juan era Pedro. Pero ¿cómo es eso? Uno es Pedro y otro es Juan, claro. Pero ahora resulta que Juan es Pedro. Es decir, está diciendo, en el principio existía el verbo, Jesucristo, junto con Dios. Pero Dios era el verbo. Los dos eran Dios. Eso es lo que está diciendo. Todas las cosas por fueron hechas, por el Señor Jesús. Fueron creadas todas las cosas. Y sin Él nada de lo que es hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Dos atributos que nadie absolutamente puede realizar sino solamente Dios. La creación. Sin Él, sin el Señor Jesucristo, nada de lo que es hecho fue hecho. Él es creador. Jesús no es un ser creado. Él es creador de todas las cosas porque Él es Dios con todos los atributos de Dios. El Señor Jesús creó las cosas. Además, en Él estaba la vida. Él es el origen de la vida. Solamente Dios puede otorgar vida. Y en el Señor Jesús estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. También en el mismo capítulo de Juan 1, en el mundo estaba y el mundo fue hecho por Él, y el mundo no le conoció. Vino al mundo que Él mismo había creado, y el mundo no le conoció. Y el Verbo fue hecho carne, el Señor Jesús, el que vivía desde la eternidad. Disculpen, el que vivía desde la eternidad fue hecho carne, fue hecho un ser humano de carne y hueso y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. A Dios nadie le vio jamás, es decir, a Dios el Padre. Nadie le puede ver. Dios el Padre es espíritu, es invisible.
pero el Hijo de Dios lo ha hecho conocer al Padre. El unigénito Hijo, Cristo Jesús, que está en el seno del Padre, Él nos le declaró. Aquí está diciendo que Jesús vive en el corazón de Dios. Y no es que estuvo, sino que siempre está. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre. Siempre está el Señor Jesús en el corazón de Dios, en el corazón de su Padre. Y si a Dios nadie le puede ver, en cambio su Hijo Jesucristo nos ha dado a conocer a Dios el Padre. ¿Por qué? Porque Jesucristo, su Hijo, vive en el corazón de Dios mismo, de Dios su Padre. Leemos en Colosenses capítulo 2 también: guardaos de que nadie os arrebate como despojo por medio de filosofía y vano engaño, según las tradiciones de los hombres, según los elementos del mundo y no según Cristo. Ahí está, siguiendo las enseñanzas del mundo y no siguiendo las enseñanzas del Señor Jesucristo en la Biblia. Porque en Él, en Cristo Jesús, habita toda la plenitud de la divinidad corporalmente. No puede haber una declaración más clara que esta. En el cuerpo del Señor Jesús habita toda la plenitud de la divinidad, toda la plenitud de Dios. Por eso decimos siempre, el Señor Jesús no era mitad Dios y mitad hombre. Él era completo Dios y completo hombre. Ambas cosas. Dios hecho hombre. En Él habita toda la plenitud de Dios de manera corporal. Además, estamos completos en Él, y en Él estáis completos, el cual es cabeza de todo principado y potestad. No nos falta nada. En Él estamos completos. Eso es lo que dice la Escritura. También vemos en primera de Juan 5:20, así: empero sabemos que el Hijo de Dios es venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Ahora, al hablar de su Hijo Jesucristo, dice ahora: este es su Hijo Jesucristo, este es el verdadero Dios y la vida eterna. Él es, su Hijo Jesucristo es, dice, el verdadero Dios es Él, Cristo Jesús. Es decir, por todos lados está el testimonio de la Biblia. Dios el Padre, Dios el Hijo Jesucristo y Dios el Espíritu Santo también. Romanos capítulo 9, versículo 5, hablando de la nación de Israel, hablando de ellos, cuyos son los padres y de los cuales, de la raza de Israel, porque Jesús era de sangre judía por su mamá, por María, cuyos son los padres y de los cuales vino Cristo según la carne, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Cristo dice aquí, Él, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos, refiriéndose a Jesús. También recuerdan ustedes un versículo que no lo encontramos, no está aquí, pero cuando Jesús había resucitado, Tomás no quería creer en la resurrección de Cristo. Y en el momento en que el Señor Jesús se presentó ante ellos, reunidos en el aposento alto, por fin, por último, Tomás se arrodilla delante del Señor Jesús y le dice: Señor mío y Dios mío. Eso le dice Tomás, por fin, después de su incredulidad: Señor mío y Dios mío. También en otro versículo, cuando Felipe le pregunta, el Señor Jesús le contesta: tanto tiempo que estoy con ustedes, Felipe, y no me has conocido. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo entonces preguntas tú? Muéstranos el Padre. Juan capítulo 17, la oración de Jesús antes del momento de la cruz,
Él oró de esta manera. Estas cosas habló Jesús y levantados los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha venido, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Ahora pues, Padre, glorifícame tú en ti mismo, o sea, hablando de su muerte. Glorifícame tú en ti mismo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese, antes que existiera la creación, antes que haya cielo, antes que haya tierra, antes que existan los ángeles, cuando nada había sido creado. La Trinidad en el tiempo de la eternidad, aunque la eternidad no tiene tiempo, pero en la eternidad, dice el Señor Jesús, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Desde la eternidad, Él es Dios. Muy bien, ahí terminamos entonces de esta manera, queridos amigos, queridos hermanos. Hemos estudiado un tema muy importante, muy crucial dentro de la palabra de Dios, la divinidad del Señor Jesús. Hemos hablado también un poco acerca de la Trinidad y del Espíritu Santo. Que el Señor le bendiga grandemente. Muchas gracias por seguirnos en esta enseñanza. Nos vemos la próxima vez en el 21 temas de discipulado bíblico. Que el Señor le bendiga grandemente.